El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por Robert Louis Stevenson. Capítulo 1. Historia de la puerta. El notario Utterson era un hombre de cara arrugada, que nunca se iluminaba con una sonrisa. Su conversación era escasa, fría y empachada. De por sí, era una persona de sentimientos huidizos, alto, delgado, gris, serio y sin embargo de alguna forma agradable. Cuando comía con los amigos, si el vino era de su gusto, sus ojos traslucían algo especialmente humano, algo que no se podía traducir en palabras, pero que tampoco se quedaba en los silencios significativos de la sobremesa, sino que se manifestaba sobre todo, a menudo y con claridad, en los actos de su vida. Era mesurado consigo mismo. Bebía ginebra cuando estaba solo, para suavizar su tendencia a los buenos vinos. Y aunque le gustaba el teatro, hacía 20 años que no iba a ninguno. Así y todo, tenía una gran tolerancia con los demás, considerando a veces con estupor, casi con envidia, la fuerte presión de los espíritus vitalistas que los conducía lejos del recto camino. Por eso, en cualquier situación extrema, se inclinaba más a socorrer que a reprobar. Respeto la herejía de Caín, decía con agudeza. Dejo que mi hermano se vaya al diablo como mejor le parezca. Por ese talante, a menudo solía ser el último conocido estimable, la última influencia saludable en la vida de los hombres encaminados cuesta abajo, y en su relación con ellos, mientras duraba, procuraba mostrarse mínimamente cambiado. Para un hombre como Utterson, poco expresivo en el mejor sentido, no debía ser difícil comportarse de esa manera. Para él, la amistad parecía basarse en un sentido de genérica, benévola disponibilidad. Pero es de personas modestas aceptar sin más, de manos de la casualidad, la búsqueda de las propias amistades. Y este era el caso de Utterson. Sus amigos eran personas que conocía desde mucho tiempo, o integrantes de su familia. Su afecto crecía con el tiempo, como la hiedra. No requería de contrapartidas. De esta clase era la amistad que lo unía a Richard Enfield, el conocido hombre de mundo, ya que eran parientes lejanos. Para muchos resultaba un misterio saber qué veían cada uno en el otro, o qué intereses podían tener en común. Quienes los encontraban en sus paseos dominicales decían que no intercambiaban ni una palabra, que parecían particularmente deprimidos, y saludaban con visible alivio la llegada de un amigo. A pesar de todo, estas salidas eran de mucho agrado para ambos. Las consideraban el mejor regalo de la semana, y, para no renunciar a ellas, no solo dejaban cualquier otro motivo de distracción, sino que incluso los compromisos más serios. Durante uno de esos paseos ocurrió que sus pies los condujeron a una calle de un barrio muy poblado de Londres. Era una calle angosta que permanecía muy tranquila los domingos, pero animada por comercios y tráfico durante la semana. Quienes habitaban allí ganaban bastante, por lo que parecía, y rivalizando con la esperanza de que les fuera mejor, destinaban sus excedentes al adorno, coqueta muestra de prosperidad. Los comercios de las dos aceras tenían aire de invitación, como una doble fila de felices vendedores, por lo que, incluso el domingo, cuando velaba sus más floridas gracias, la calle brillaba, en contraste con sus adyacentes escuálidas, como un fuego en el bosque, y con sus contraventanas recién pintadas, sus bronces relucientes, su aire alegre y limpio atraía y seducía inmediatamente la vista del paseante. A 2 puertas de una esquina, yendo desde el oeste, la línea de casas estaba interrumpida por la entrada de un amplio patio, y justo al lado de esa entrada,
El frontón triangular de un pesado, siniestro edificio sobresalía hacia la calle. Aunque era de 2 pisos, este edificio carecía de ventanas. Solo tenía puerta de entrada, algo más abajo del nivel de la calle, y una fachada ciega con su estuco descolorido. Todo el edificio, por otra parte, mostraba las señales de un extenso y sórdido abandono. La puerta, sin llamador ni campanilla, estaba rajada y descolorida. Los vagabundos hallaban refugio en su hueco y raspaban fósforos en las hojas. Los niños negociaban en los escalones. El escolar probaba su navaja en las molduras, y nadie había aparecido, tal vez desde hacía más de 10 años, a desalojar a aquellos indeseables visitantes o a arreglar lo dañado. Enfield y el notario caminaban por el otro lado de la calle, pero al llegar allí delante, el primero levantó el bastón indicando. ¿Se ha fijado en esa puerta?, preguntó, y añadió después de la respuesta afirmativa del otro. Está asociada en mi memoria a una historia muy extraña. ¿Ah, sí?, dijo Utterson con un ligero cambio de voz. ¿Qué historia? Bien, dijo Enfield. Fue así. Regresaba a casa caminando desde un lugar allá en el fin del mundo. Hacía las 3 de una negra mañana de invierno, y mi recorrido atravesaba una parte de la calle en la que no había más que las farolas. Calle tras calle, y ni un alma. Todos dormían. Calle tras calle, todo encendido como para una procesión, y vacío como una iglesia. Terminé sintiéndome, a fuerza de escuchar y volver a escuchar, con ese particular estado de ánimo en el que se empieza a desear con ansias ver a un policía. De pronto vi 2 figuras. Una era de un hombre de baja estatura, que venía a buen paso y con la cabeza gacha por el fondo de la calle. La otra era la de una niña, de 8 o 10 años, que llegaba corriendo por una boca calle. Bien, señor, prosiguió Enfield. Era lógico que los dos, en la esquina, se chocaran. Pero aquí viene la parte más horrible. El hombre pisoteó con mucha tranquilidad a la niña, que se había caído. Continuó su camino y la dejó en el suelo llorando. Contarlo no despierta ninguna clase de sentimiento, pero verlo fue terrible. Ni siquiera parecía un hombre, sino un vulgar juggernaut. Corrí gritando, tomé al caballero por la solapa y me dirigí con él hasta donde ya había un grupo de personas alrededor de la niña que gritaba. Él permaneció totalmente indiferente. No opuso la mínima resistencia. Me dirigió una mirada tan espantosa que me heló la sangre. Las personas que habían acudido eran los familiares de la pequeña, que resultó que la habían mandado a buscar a un médico, que después llegó. Según el galeno, la niña no se había hecho daño, solo estaba asustada. Pero lo que, en resumidas cuentas, todo podría haber concluido allí, de no haber tenido lugar una curiosa circunstancia. Yo había aborrecido a mi caballero desde el primer momento, y también la familia de la niña, como es natural, lo había odiado de inmediato. Pero me impresionó la actitud del médico o boticario o lo que fuese. Era, explicó Enfield, el clásico tipo estirado, sin color ni edad, con un marcado acento de Edimburgo y la emotividad de un tronco. Bien, señor, le sucedió lo mismo que a nosotros. Lo veía palidecer de náusea cada vez que miraba a aquel hombre y temblar por las ganas de matarlo. Yo entendía sus sentimientos como él entendía lo que sentía yo, pero como la solución no era matar a nadie, buscamos otra. Montaríamos tal escándalo, dijimos a nuestro prisionero, que su nombre se difamaría por todo Londres. Si tenía amigos o reputación que perder, los habría perdido.
Mientras nosotros lo avergonzábamos y lo marcábamos a fuego, teníamos que controlar a las mujeres, que se le echaban encima como arpías. Jamás había visto un círculo de caras tan enfurecidas. Y él allí, en medio, con esa especie de mueca negra y fría, estaba también asustado. Se veía, pero sin sombra de arrepentimiento. Seguramente un diablo. Al final nos dijo: pagaré, si es lo que quieren. Un caballero paga siempre para evitar el escándalo. Dígame la cantidad. La cantidad fue de 100 esterlinas para la familia de la niña, y en nuestras caras debía haber algo que no presagiaba nada bueno, por lo que él, aunque estuviese claramente quemado, lo aceptó. Ahora había que conseguir el dinero. Entonces, bien, ¿dónde cree que nos llevó? Precisamente a esa puerta. Sacó la llave, continuó Edfield. Entró y volvió al poco rato con 10 efectivo y el resto en un cheque. El cheque era del banco de Coates, al portador, y llevaba la firma de una persona que no puedo decir, aunque sea uno de los puntos más singulares de mi historia. Era evidente que se trataba de un hombre muy conocido, que a menudo aparece impreso. Si la cantidad era alta, la firma era una garantía suficiente, siempre que fuese auténtica, claro. Me tomé la libertad de comentar a nuestro caballero que toda la historia me parecía falsa, porque un hombre, en la vida real, no entra a las 4 de la mañana por la puerta de una bodega para salir unos instantes después con el cheque de otro hombre por valor de casi 100 libras esterlinas. Pero él, con su mueca impúdica, se quedó perfectamente a sus anchas. No se preocupen, dijo. Me quedaré aquí hasta que abran los bancos y cobraré el cheque yo mismo. De esta forma nos pusimos en marcha el médico, el padre de la niña, nuestro amigo y yo, y fuimos todos a esperar a mi casa. Por la mañana, después del desayuno, fuimos al banco, todos juntos. Presenté yo mismo el cheque diciendo que tenía razones para sospechar que la firma era falsa. Y, sin embargo, nada de eso, el cheque era auténtico. Oh, dijo Utterson. Veo que piensa igual que yo, dijo Enfield. Sí, una historia sucia, porque mi hombre era alguien con el que ninguno querría saber nada, un condenado. Mientras que la persona que había firmado el cheque era honorable, una persona de renombre, además de ser, esto hace el caso aún más deplorable, una de esas personas que hacen el bien, como suele decirse. Chantaje, supongo. Un hombre honesto obligado a pagar un ojo de la cara por algún desliz de juventud. Por eso, cuando pienso en la casa tras la puerta, pienso en la casa del chantaje. Aunque esto, ya sabe, no es suficiente para explicar todo. Concluyó perplejo y quedándose algo pensativo. Su compañero lo distrajo un poco más tarde y le preguntó algo bruscamente. ¿Pero sabes si el firmante del cheque vivía ahí? Un lugar poco probable, ¿no cree? Replicó Enfield. No. He tenido ocasión de conocer su dirección y sé que vive en una plaza, pero no recuerdo en cuál. ¿Y no se ha informado nunca sobre la casa tras la puerta? No, señor, me pareció poco delicado, fue la respuesta. Siempre temo preguntar, me parece una escena del día del juicio. Se empieza con una pregunta y es como mover una piedra. Se está tranquilo arriba en el monte y la piedra empieza a caer, desprendiendo otras hasta que le pega en la cabeza, en el jardín de su casa, a un buen hombre. El último en el que habría pensado. Y la familia tiene que cambiar de apellido. No, señor, lo que tengo por regla, cuanto más extraño me parece algo, menos pregunto. Excelente regla, dijo el notario. Pero he estudiado el lugar por mi cuenta, retomó Enfield. Realmente no parece una casa. Hay solo una puerta y nadie entra ni sale nunca.
a excepción y en contadas ocasiones del caballero de mi aventura. Hay 3 ventanas en el piso superior que dan al patio, ninguna en la primera planta. Estas 3 ventanas están siempre cerradas, pero los cristales están limpios, y hay una chimenea de la que normalmente sale humo, indicio de que vive alguien. Pero no está muy claro el hecho de la chimenea, ya que muchas casas dan al patio y resulta difícil decir dónde empieza una y dónde termina la otra. Y los dos siguieron paseando en silencio. Enfield, dijo Utterson después de un rato. Su regla es excelente. Ah, sí, es lo que creo, replicó Enfield. Sin embargo, a pesar de todo, continuó el notario, hay algo que me gustaría pedirle. Quisiera saber cómo se llama el hombre que pisoteó a la niña. Bah, dijo Enfield. No veo qué mal hay en decírselo. El hombre se llamaba Hyde. Oh, hizo Utterson. ¿Y cuál es su aspecto? Es un poco complicado describirlo. Hay algo que no encaja en su aspecto, algo desagradable, algo sin duda detestable. Nunca me habría repugnado tanto ningún hombre, pero no sabría decir realmente por qué. Debe ser deforme en cierto sentido. Se tiene una fuerte sensación de deformidad, aunque luego no se logre definirlo en algo concreto. Lo extraño está en su conjunto, más que en lo particular. No, señor, no consigo hacerlo. No logro describirlo, y no es por la falta de memoria, porque incluso puedo decir que lo tengo ante mis ojos en este preciso instante. El notario quedó absorto y taciturno, como si siguiera el hilo de sus reflexiones. ¿Estás seguro de que tenía la llave?, dijo al final. Pero, ¿por qué me pregunta eso?, dijo Enfield sorprendido. Sí, lo sé, dijo Utterson. Sé que parece extraño, pero mire, Richard, si no le pregunto el nombre de la otra persona es porque ya la conozco. Su historia ha dado en el blanco, si se puede decir. Y por esto, si hubiera sido impreciso en algún punto, le ruego me lo indique. Me molesta que no me lo haya advertido antes, dijo el otro con una pizca de reproche. Pero soy pedantemente preciso, usando sus palabras. Aquel hombre tenía la llave, y aún más, todavía la tiene. He visto cómo la usaba hace unos pocos días. Utterson suspiró con profundidad, pero no dijo ni una palabra más. El más joven, después de unos momentos, comenzó a hablar otra vez. He recibido otra lección sobre la importancia de estar callado. Me avergüenzo de mi lengua demasiado larga. Pero escuche, hagamos un pacto de no hablar más de esta historia. De acuerdo, Richard, dijo el notario. No hablaremos más.